Chicos, buenos días. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vamos a mirar este tema que quedó pendiente con algunos cursos, con otros comencé a darlo, pero de verdad que quiero retomar a partir de este tema con todos los 3 grados. Bien, entonces es el estado líquido. Dice que son mucho más densos que los gases. Eso quiere decir que las moléculas están más próximas entre sí. Mírenlo aquí. Dice que las partículas se hallan en continuo movimiento. El movimiento es rotacional. Ustedes saben cómo es un movimiento rotacional, sobre su eje, sobre el eje imaginario. Vibracional, decíamos ese día que era como brincar, estar de pie, brincar hacia arriba y otra vez bajar, ¿sí? Eso es una vibración, o sea, no nos movemos del puesto. El movimiento es como hacia arriba y hacia abajo. Y el traslacional sí ya indica un desplazamiento. Dice que el estado líquido se le llama fluidos porque las partículas estas están sujetas por fuerzas suficientemente altas como para mantenerlas juntas y cerca, pero no tan fuerte como para impedir que dichas partículas puedan deslizarse unas sobre otras. Vamos a mirar algunas propiedades de los líquidos. Dice que el volumen es constante debido a las fuerzas de atracción intermoleculares, que ustedes saben que se denominan fuerzas de cohesión, que son relativamente altas. La forma es variable. Todos sabemos que si, por ejemplo, una bebida, un jugo, tendrá la forma de acuerdo al recipiente donde yo lo contengo. Dice que su capacidad de difusión es lenta. Por ejemplo, si usted echa una gota de tinta dentro de un vaso con agua, tardará de difundirse, tardará mucho tiempo para que todo el vaso con agua tenga el color de la tinta, ¿ya? Eso no sucede, por ejemplo, con los gases. ¿Se acuerdan que decíamos que si yo abro un perfume en la esquina del salón, ese perfume se va a sentir casi que inmediatamente en lo más lejano del salón, ¿verdad? Otra propiedad es que son prácticamente incompresibles. ¿Por qué? Porque el espacio intermolecular es bastante pequeño. Algo que vamos a ver aquí es muy importante, es sobre el poder mojante de los líquidos. A veces decimos que descubrió que el agua moja, pero el agua moja y tiene su explicación en la fuerza de cohesión y en la fuerza de adhesión, porque no siempre el agua moja. Yo les decía a ustedes que a veces, por ejemplo, tratamos de mojarnos el cabello, por ejemplo, y el agua desliza en algunos cabellos. A veces tratamos de lavar un pantalón o el uniforme, por ejemplo, y aunque el agua le caiga, el agua desliza y el agua no moja, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende ese poder mojante del agua? Depende de dos fuerzas. De la fuerza de cohesión, que ustedes saben que la cohesión es unión, o sea, es la fuerza que mantiene unidas las moléculas, y también depende de esta otra fuerza, de la fuerza de adhesión. Adherir es pegarse, o sea, es la fuerza que está entre el líquido y el recipiente que lo contiene. En este caso, si colocamos un ejemplo, por ejemplo, de un vaso de vidrio con agua, pues esa fuerza de adhesión será entre el vidrio y el agua, ¿ya? Entonces, si esa fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión, entonces el líquido moja, ¿verdad? Es como si el vidrio tuviera mayor fuerza y atrajera el agua hacia él y por eso el agua se queda pegada. En ese caso el líquido moja. ¿Y cómo se forma el menisco? Así, miren cómo está aquí, cóncavo, hacia abajo. Si nosotros logramos ver en un vaso con agua, el agua no se ve recta como está esta línea. El agua siempre se ve una curvita así hacia abajo.